Bendiciones, hermanos y amigos, hijos también. Es muy importante poder repasar ciertas cosas de las enseñanzas apostólicas para que usted vea cuán errado hay tantos pastores. Todo esto lo registra la Biblia. Lo que el Señor vino a establecer y fundamentar, sabiendo que quizás muchos no estudian lo suficiente ni repasan lo suficientes, pues porque oímos tantos pastores a los cuales respeto hablar en contra de la dimensión apostólica. Han habido muchos pastores que de una forma u otra han comenzado a contradecir y heréticamente hablar mal de la dimensión apostólica, que los apóstoles no existen, un sinnúmero de cosas que son ofensivas a la doctrina de Jesucristo. Y es bueno repasar todo esto para que entiendan lo que estamos enseñando. Aquí tenemos enseñanzas y material que es importante repasarlo y entender lo que dice la Biblia y la doctrina cristocéntrica. La dimensión apostólica es una doctrina, como la Iglesia Apostólica, totalmente cristocéntrica. Y no podemos crear nuestras propias ideas porque Dios no funciona con tus ideas y mis ideas. Eso es importante saberlo y entenderlo. Bendito sea Dios. Y he oído muchos hablar mal de la dimensión apostólica. Y es incorrecto. Estás hablando mal de Jesús. Está hablando de lo que Jesús vino a enseñar y ha establecido. Hay muchos pastores que tienen un llamado al apostolado. Lo que pasa es que no han tenido quien lo envíe a ejercer el ministerio del apostolado. Hay tantos ministros que al oírlo hablar ya están haciendo obras apostólicas. No han entendido lo que es el enviamiento, que significa apóstol. El apóstol no es lo más grande ni lo más alto que hay dentro de esta dimensión que es pronunciado acá. Que los apóstoles solamente tuvieron con Jesús, eso es un error doctrinal, un error del conocimiento de la dimensión y del enviado como apóstol. El Espíritu Santo es un espíritu apostólico porque fue enviado. Al ser enviado ya es titulado y no es un título, no es un título, es un ministerio. Está muy ocupado de lo que es plantar y dirigir a todos los que envía. Hay que asegurarse bien cómo se habla, estudie bien, porque la Biblia, todo el libro de los Hechos, habla de los apóstoles. Y si vamos a enviar, ya está haciéndolo apóstol. Adán era un apóstol, fue enviado Adán. Y todos esos patriarcas fueron enviados. Ya estaban en el ejercicio del apóstol. Y mire cómo lo pronuncia. Vamos a repetir un poco de cosas, porque me da pena y tristeza que hayan pastores que no tienen el idioma de Cristo, que no han interpretado a Cristo. Y vuelvo y lo repito. No es imitar a Cristo, es interpretar a Cristo. Hay una mala traducción en el diálogo que usa Pablo. Entonces, pues la Biblia acostumbrada
el libro de aquellos que no entendieron, también hacen la misma repetición. Aquellos que tradujeron y tradujeron mal, dicen, imítenme a mí como yo imito a Cristo, palabra que la pronuncia el libro a través del personaje del apóstol Pablo. Y no es imitar, es interpretar. Es la palabra correcta al español. Entonces hay que utilizar bien el español para no hablar heréticamente y erróneamente. ¿Cuál es la palabra? Interprétenme a mí como yo interpreto a Cristo. Interpretar es ser, hacer y conducirse y hablar tal y como Él habla. Por favor, vamos a pronunciar y hablar la Biblia tal y como es pronunciada y establecida y fundamentada. ¿Ok? Mire lo que dice la iglesia primitiva, la primera iglesia en la historia de la iglesia. Aquí cuando comienza la iglesia a ser interpretada como es correcto. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Aún nos puso Dios en la iglesia primero apóstoles, en segundo lugar profetas. ¿Por qué primer apóstol? No es porque es el mejor y el más fuerte ni el poderoso. Es porque fueron los enviados, primero los enviados. Y sigue. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Después los que hacen milagros. Después los dones de sanidades. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen diversidad de lenguas. Ese fue el grupo de enviados primero, en el orden correcto que son enviados. Esto está en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28, anótelo. En griego la palabra primero es protón. Hay apóstoles mismos y hay ministros que cuando le dice protón se ríen porque no tienen familiaridad con esa palabra. Protón, que significa primero en el tiempo, lugar, orden o importancia. La iglesia de Jerusalén encaja en esta definición. La iglesia de Jerusalén fue la primera en el tiempo, lugar, orden e importancia. Todas las iglesias en el libro de los Hechos fueron apostólicas. Todas las iglesias que hay en el libro de los Hechos fueron apostólicas. ¿Por qué? Porque ellos fueron fundadas por o tuvieron la presencia de los apóstoles. La iglesia de Jerusalén tuvo la presencia de los 12, si usted cuenta con Matías, quien fue escogido para reemplazar a Judas Iscariote. Por causa de sus ministros, esta iglesia llegó a tener una fuerte dimensión apostólica. ¿Entendemos? Tiene que entender y ubicar eso correctamente. Ahora muy bien, vamos a empezar a definir esta primera iglesia. Usted va a ir a Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la doctrina establecida por Jesucristo. Es Jesucristo que es enviado, viene siendo el primer apóstol, y empieza a enviar a los otros apóstoles, a los discípulos de él, lo empieza a enviar.
en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire la enseñanza cómo va. En la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amados, tenemos que interpretar a Cristo y así interpretamos su palabra. Porque Cristo es Dios, 100% hombre y 100% Dios. Él establece el fundamento, la interpretación del diálogo apostólico de él, lo establece desde el principio como hombre, pero estaba su 100% Dios. Aprenda el idioma. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Ya tenían la unción, ya tenían el fundamento y el comienzo y la revelación apostólica. Fueron enviados, ya eran apóstoles. Enviado significa apóstol. No fue uno que se envió a sí mismo y se llamó y dijo, bueno, yo soy apóstol. No. Eso de tú llamarte tú mismo y pronunciarte manto, unción especial y todas estas cosas, no es lo correcto. Tiene que ser enviado. El llamamiento es primero, eres llamado y eres puesto en el círculo del llamado. De eso escribimos un libro. En el círculo del llamado. El círculo del llamado es un proceso tremendo que tienes que vivir. Ahí es donde tienes que empezar a morir para no volar más alto de lo que te ves. Mientras más alto esté, más chiquito tiene que verte. O sea, no porque te enviaron a ser apóstol o te enviaron a un ministerio. Escucha bien. No te va a empezar a llenar de orgullo, de prepotencia, lo que Dios rechaza. Dios rechaza a los prepotentes y a los orgullosos que se vanaglorían porque fueron enviados. Fueron ungidos como apóstoles, fueron ungidos dentro de la iglesia apostólica. Porque puede ser enviado como evangelista y estar en la dimensión apostólica, pero no necesariamente eres un apóstol. Eres un evangelista enviado en la dimensión apostólica, porque fuiste enviado. Es importante saber todo esto. Fuiste enviado o fuiste enviada dentro de la dimensión de maestro. No quiere decir que eres apóstol. Fuiste enviado, ya está dentro de la dimensión apostólica, con la unción apostólica, en los pasos apostólicos, en el ejercer el enviamiento de maestro dentro de la dimensión apostólica. Fuiste. No es un título, es un manto para ejercerlo como maestro dentro de la dimensión apostólica. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Era un equipo de trabajo. Por eso menciona al principio, primero apóstoles, luego profeta, y así sucesivamente. Siguen las menciones dentro de esa dimensión apostólica. Tenemos que aprender el idioma. ¿Y dónde estamos caminando? Dentro de la dimensión apostólica, en la roca. La roca es Cristo. Y vamos caminando sobre la roca. O sea, los pasos están sobre la roca, que no se pierden. Está agarrado, sostenido por una roca, como está Nueva York. Nueva York está sostenido en la roca. La ciudad de Manhattan está sostenida sobre el río, agua hacia abajo, pero
sobre la roca. Hay roca abajo. O sea, Nueva York está sostenida en la roca, que es la tipología de Cristo Jesús. Así está la dimensión apostólica. Sobre la roca está sostenida la dimensión apostólica. ¿Por qué sobre la roca en esta pronunciación? Porque Cristo es la roca y es Cristo quien trae la dimensión, la doctrina apostólica, enviado por el Padre. Por eso es el apóstol por excelencia. Y a todos los que él envió, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, a todos los que él envió, están sobre la roca. Es muy importante saberlo. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. La dimensión apostólica viene a fluir todo eso. Misioneros también. Los que enseñan, los que ayudan, todo eso están en la dimensión apostólica. Bendito sea Dios. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno, según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes. No se estaban contradiciendo, discutiendo. Y esa idea de tantos pensamientos del hombre queriendo entrar en el ministerio, en la iglesia. Bueno, yo creo que hay que hacer esto. Yo creo que eso no es correcto. No es correcto. No has aprendido todavía la palabra. No respeta la palabra de Dios. Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Y te lo digo con esa temperatura, porque yo me imagino que Dios llegará a esa temperatura con las contradicciones después de haber dictado la palabra y ser escrita y no tener ningún movimiento correcto, no hay el respeto. Después que Cristo habló, está la dimensión apostólica. Habló en una dimensión de un apóstol, que eso hay que conocerlo, pastores desobedientes que son muchos, y contradicen y hablan mal de la dimensión apostólica, no sabiendo que no está hablando mal de ningún hombre, está hablando mal de Cristo, está hablando mal de Dios, porque Dios envió a Cristo y Dios envió al Espíritu Santo. Cristo es un apóstol porque fue enviado, el Espíritu Santo es un espíritu apostólico porque fue enviado. Come on church. 30, 40, 50 años enseñando falsa doctrina y eliminando a Cristo de su propósito, por lo cual fue enviado por el Padre. No hay un conocimiento de la palabra, no hay un fundamento de la palabra. Si tú vas a aceptar un pastorado, tienes que prepararte bíblicamente antes de aceptar el pastorado. Si tú vas a aceptar una maestría, una enseñanza, tienes que prepararte con la palabra lo que vas a enseñar. Porque entonces vas a enseñar disparates, herejía. Te conviertes en un anatema. No estoy diciendo que eres un apóstol. Si no conoce la palabra, apóstol. Si no conoce la doctrina apostólica, por favor, por amor a Dios, por respeto al Maestro que se llama Cristo Jesús, por favor, honra a Jesucristo en todo tiempo. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa. Óyeme bien las obras como comienzan. Participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Lo primero que el apostolado te forma sencillo, te forma humilde. Jesús lo dijo, sean como yo, mansos y humildes de corazón.
Un montón de apóstoles que andan por ahí como si tuvieran unas alas que lo lleva. Orgullosísimo. Tú no sabes que el apostolado es más bien el sacrificio y la entrega, el hacerte una alfombra. Por eso dice Jesús, yo soy el camino. Caminen sobre mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Porque Él fue enviado como el apóstol. Él fue enviado, óyeme bien, como el camino. Fue enviado como la verdad para que no haya duda y lleguen al lugar correcto. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. O sea, andando en mí, sobre mí, no te vas a perder. Súbete en esta alfombra y camina sobre esta alfombra que soy yo. Así lo describo para que puedan entender. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. No ando en mentira. No te voy a llevar un hoyo. No te voy a tirar por el precipicio. Yo soy la vida. O sea, no te voy a matar. En vez de quitarte la vida, te voy a dar mi vida. Nadie llega al Padre, que es la eternidad, si no es a través de mí. Porque no hay otro que mi Padre haya enviado para que hiciera este trabajo tan sacrificado, tan doloroso. Y sobre todo con el manto más feo que hay en la Biblia, que es el manto de la humildad. Ser humilde es un sacrificio. Amados, esa es la verdad. La humildad cuesta. Cuando eres humilde te rechazan, te desprecian, dudan de ti. Eso hicieron con Cristo. Y si te pueden matar, te matan. Pero Cristo no solo vino a hacer el camino, a hacer la verdad, a hacer la vida y a encaminarnos hacia el Padre, que es donde está la eternidad en salvación. Nadie llega al Padre si no es a través de mí, Jesús dijo. Y dijo, sean mansos y humildes de corazón. Para que puedan entenderme a mí, para que puedan conocer a quién el Padre ha enviado. Es el mismo Padre que está en mí, se lo dijo a Felipe. Muéstranos el Padre. Le dice Felipe, pero Felipe, tienes tanto tiempo conociéndome y no me conoces. Tanto tiempo le estás sirviendo a Cristo, 40 años, 60 años, y hablando religión, y acusando a la gente, y maldiciendo a la gente. Tantos años tiene sirviéndole a Cristo, y no lo conoces. Él lo dice, él lo pronuncia, está hablando en el verso hebreo. Y para entender lo que dice Cristo, tiene que empezar a entender el verso hebreo. Los corajes que pasó Jesús. Enojo. Porque la carne se enoja. Lo llamó a aquellos que estaban desviados, hijos del diablo. Porque en hebreo no se puede decir una mala palabra. Yo me imagino que si Cristo hubiese hablado español, dice la mala palabra. Pero en hebreo no puede decirla, no tiene ninguna traducción, hijo del diablo. Era lo peor que podía decirle a esos hijos del diablo. Porque no tenían acciones como un hijo de Dios. Y Cristo vino a traer la acción, la palabra, que tú pudiese llamarte hijo de Dios. Hijo de Dios, no hijo del diablo. Hijo de Dios, pero como eran hijos del diablo, lo llamó hijos del diablo, destruyendo la obra de Dios. Porque solo los hijos del diablo maldicen a Cristo, maldicen al Padre. Pero los hijos de Dios
No maldicen al Padre, ni maldicen a Cristo. Y todo aquel que hable mal de la dimensión apostólica está maldiciendo a Cristo. Es bíblico, está en toda la Biblia. Nadie llega al Padre sino a través del camino, sino a través de aquel que 100% hombre fue para derramar su sangre, que era la sangre del Padre, que lo engendró en el vientre de la mujer. Y la sangre del que engendra es que viene en el cuerpo de aquel que nace de ese engendro. Bendito es Dios. Es la dimensión postrera. Dice que lo primero será postrero, porque Dios finaliza organizando al hombre que le sirve, al hombre que ha recibido a Cristo, al hombre que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Esa es la dimensión postrera. No es tan fácil y sencillo, fui lavado por la sangre de Cristo, yo soy salvo. Pero está pronunciando todo al revés y mal. Está maldiciendo a Cristo cuando habla mal de la dimensión apostólica. Y el pastor que huye de la dimensión apostólica no sabe lo que está haciendo. Y aquellos que critican y maldicen el apostolado no saben lo que están diciendo y no saben lo que están maldiciendo. Están hablando mal del apostolado. Eso es maldición. Es Cristo que establece esto. Te metiste con Cristo. Despierta y arrepiéntete. David Wilkerson habló mal del apostolado y murió en una tragedia, como muchos han muerto en tragedia. Oye, ¿cómo se murió ese pastor y se murió ese que hizo malo? Estaba en pecado. Sí, no hiciste mal, estaba en pecado. Maldijo la dimensión y el fundamento de Jesucristo. ¿Y cuántas almas se ganó con Cristo? Muchísimas. Una misericordia tuvo que haber. Wilkerson cometió ese error. Así es que, pastor, ahora mismo tú estás escuchando este mensaje. Y si usted tiene un pastor que le habla mal del apostolado, llévele este mensaje y dígale que me llame. Yo voy a su iglesia y le doy un discipulado, que significa apóstol, y por qué todo aquel tiene un liderazgo debe ser enviado para que ande dentro de la dimensión apostólica, lo que Cristo fundamentó, para que camine de verdad sobre la roca. Amados, el evangelio no es un juego. El evangelio es una verdad real y viva. Real y viva. Alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Eso es lo que gana la dimensión. Eso es lo que gana la dimensión postrera. En vez de estar enojado peleando y peleando con los políticos y buscando políticos y a favor de aquel político, ¿sabe lo que hacen? Cuando la situación está mala, ¿sabe lo que hacen? Alaban a Dios. Cuando a ti te está yendo mal, cuando a ti tiene problemas, cuando la iglesia tiene problemas, empiecen a alabar a Dios. No hay nada más poderoso de la boca del hombre que alabar a Dios, alabar a Cristo. Produce poder, autoridad y gobierno. Lo produce. Y vas a ver lo que estás haciendo. El alabanza produce un poder que todo aquel que se levante a maldecir es quebrantado, paralizado por el poder de la alabanza de la iglesia apostólica. Es la iglesia que alaba, es la iglesia que le suelta el Padre Cristo, le suelta el poder espiritual para gobierno en la tierra. Me voy, porque ha llegado el príncipe de este siglo. ¿Sabe qué hizo? Nos dejó la responsabilidad. Yo venzo, pero lo hago a ustedes más que vencedores. Oh my God, amazoquea. Aprendan. Usted no puede pastorear
si usted no aprende con qué espada pastorea. No hable disparates donde está envuelto Cristo. Y tan sencillo que le enseñó es para nosotros enseñar con más sencillez. Todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. ¿Por qué lo añadía? Porque encontraron en lo postrero, en la palabra postrera, en la dimensión apostólica, encontraron la solución, la verdad, el camino y la vida para poder llegar al Padre. Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. La lista de este pasaje escritural muestra algunas de las características de la iglesia en Jerusalén, la iglesia apostólica. No se vaya porque en las próximas enseñanzas vamos a describir esa iglesia para que usted entienda quién tiene que ser. Lo bendigo grandemente, poderosamente. Óyeme, cristiano, despierta, deja religión, échala en un zafacón. Porque religión del hebreo es maldición y del griego es ligú. Nosotros no estamos ligados a Dios. Nosotros estamos en Dios. Cristo lo describió en Juan capítulo 17. Padre, tú en mí y yo en ellos, para que seamos uno. Y eso es lo que somos. 1 más 1, 1. 100 más 1, 1. Eso es la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo puede tener brazos, dedos, ojos y nariz y puede tener todo eso, piernas. Pero es uno. Es uno. Eso somos. Uno en Cristo Jesús. Amados hijos, hermanos, amigos, escríbame, llámeme. Que no solo voy a orar por usted, sino voy a enseñarle qué es la dimensión apostólica y por qué todos esos ministerios juntos siendo uno. En Cristo Jesús y Cristo en nosotros y Cristo en el Padre. Y el Padre también en nosotros. Cristo en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo también en nosotros. Vamos a continuar más luego, definiendo lo que es la iglesia protón, la primitiva. No estamos inventando nada. Vea la Biblia y despierte para que no caiga en un zafacón de muerte. Dios le bendice y Dios le guarde.